Hace unos días se cerró un acuerdo con los acreedores externos, que en algunos medios de comunicación casi pasó desapercibido. Pasaron unos días, tal vez usted piense, ¿por qué? Ya pasó, no hablemos más de eso. El acuerdo costó y mucho llegar a lograrlo y me parece que va a ser una gran base para el futuro. Por eso vamos a comunicarnos con Juan Enrique, economista, para charlar de esto y otras cosas más. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por la consideración. Y sí, tenés razón con lo que decís respecto al acuerdo, ¿no? Pero antes de hablar directamente del acuerdo, hay que hacer referencia a las responsabilidades. El gobierno de Mauricio Macri dejó a la Argentina en default en el año 2018 cuando recurrió al Fondo Monetario. Y después, ya para septiembre del año 2019, dejó en default en pesos. Dicho esto, hay que decir que también que fue el proceso de endeudamiento más grande de la historia argentina. Hasta este momento eran los 90, cuando vendimos las Claro. empresas privadas el endeudamiento. Pero el gobierno Mauricio Macri fue peor todavía. Y bueno, ya dicho esto, sí, bienvenido al acuerdo. Debemos reconocer la deuda porque fue tomada por un gobierno democrático. El 70% de lo que se reestructuró era deuda del gobierno Mauricio Macri. Y bueno, esperemos que esto sea las bases para volver a crecer luego que pasemos esta situación de pandemia, que es una situación inédita. Sí, por supuesto. Yo creo que la economía también va a estar difícil, pero tal vez haga un rebote. No sé, yo te digo, hay ciertas industrias con las que uno tiene la posibilidad de hablar y se ve el movimiento, ¿no? Por lo menos en el interior del país están pidiendo mucha mercadería y eso puede ser el motor que reactive. Pero no sé cómo vos con datos podés confirmar o rechazar lo que yo estoy diciendo. Sí, no, la capacidad instalada rebotó. En abril era del 42%, ahora ya estamos en el 53,3% de junio. Sí, cuando una economía cae, cambia de ciclo y rebota. De hecho, creo que en 2020 la economía va a caer un 15%, algo terriblemente inédito, pero el rebote va a ser también fuerte. Va a depender de la vacuna, que ya hay expectativas positivas. Hay Sí. economistas como Hans Humer, el titular de Greylock, un fondo de acreedores, dijo que es el momento de invertir en Argentina. Después muchos economistas, yo también me sumo, es un buen momento, viene un momento de expectativas positivas. Yo creo que se viene el rebote, ya se ve claramente, peor no podemos estar. No hay mal que dure 100 años y no hay cuerpo que lo resista. Seguro que la expectativa es muy buena de cara al año 2021 y a los últimos meses del 2020. Lo que te voy a pedir, Juan, también el contexto mundial. Sí, porque tal vez nosotros nos miramos el ombligo y pensamos 15% es una barbaridad. Es una barbaridad si no estuviese esta situación coyuntural de pandemia, ¿no? Pero en el mundo, ¿cuáles son los números? Háblame de España, de Estados Unidos, no sé, algún referente más europeo, como para tener un contexto, porque parece que caemos solo nosotros. No, mirá, en Europa están cayendo a un rumbo, van directo a un 18%. Estados Unidos se estima que va a caer un 30%. En el mundo la caída es muy fuerte. El desempleo en el mundo, la Organización Internacional de Trabajo publicó que hay 1.200 millones de personas que se van a quedar sin trabajo. Y la República Argentina es uno de los países donde menos se perdió trabajo y vamos a perder durante el 2020 un millón de puestos de trabajo. Argentina, para tener una idea, debe crear 200.000 puestos por año. Y este año vamos a perder un millón de puestos y es el país que menos va a perder. O sea que en términos globales, sí, el mundo la está pasando muy mal, va a haber muchos pobres en el mundo. Por eso estuvo muy bueno el gobierno de Alberto Fernández, que lo primero que hizo fue el ingreso familiar de emergencia y la asistencia para el trabajo de la producción. Eso contuvo bastante, pero también hay datos de UNICEF que muestran que de cara a fin de año va a haber un 63% de chicos de menores de 18 años que van a ser pobres, 1.300.000 más. O sea que es la situación en la República Argentina, pero en el mundo es difícil. Sí, sí, sí. Pero insisto, ¿no? La contención del Estado es importante y de cara al rebote creo que Argentina va a estar bien parada. Yo tengo expectativas positivas. Por ejemplo, leía que en España van a necesitar 30.000 millones de euros para inyectar al sistema, para que esto empiece a fluir. ¿Vos pensás que nosotros cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar Mirá, plata o cómo va a ser este primer momento como para decir arranquemos? Mirá, yo siempre todas las mañanas insisto que hay que inyectar más liquidez en la economía. La inyección de liquidez no es la que explique la inflación. De Claro. hecho, hay un trabajo de Pepper Q de Álvarez Agís que dice que el gobierno de Mauricio Macri, ese apretón monetario de San Leris,
dejó la base monetaria en relación con PBI 6,3%. Es igual que el año 2003 la base monetaria. Y después con este billón que inyectó Alberto Fernández, lo dejó la relación base monetaria, la guita que tienen todos los argentinos, Sí, sí. versus PBI 9,3%, igual que el 2006. O sea que todavía hay margen para inyectar liquidez, para darle guita a los trabajadores, a los abuelos, a los que consumen, la mayor parte en la dinámica de la demanda interna. Creo que todavía hay margen y creo que se debería trabajar en ese sentido. Si después podría haber alguna explicación de la inflación futura cuando se reactive, y bueno, el Banco Central tiene herramientas para absorber esa liquidez, pero primero está generar empleo y no generar pobres. Ese creo que es el principal rol del Estado. A ver, en el mundo también está la EFI que tenemos nosotros, este ingreso universal. Se está viendo casi que lo van a dejar como fijo. Esto va a ser casi una política de todos los estados, ¿no? Y el otro que te mando, porque hablamos de estos dos temas, es cómo luego de que se inyecte este dinero no se vaya a la inflación, ¿cómo un gobierno puede absorber eso? Mira, la emisión monetaria no explica la inflación. Si la explicara, sería en un porcentaje menor. Primero que el dinero es fiduciariedad y depende de la productividad de un país. Lo primero, hay pruebas empíricas. La primera es el apretón monetario de Sanleris, que achicó la base monetaria y tuvimos 53% de inflación. Sí. Segundo, vayamos a 1972 con Nixon, que fue el default más grande de la historia de la humanidad. Dejó el patrón dólar y empezó a emitir dólares, y en dólares no hubo una inflación, una hiperinflación. Yo lamento mucho que haya economistas que no lean estos detalles que yo te dije, que explican claramente que la emisión monetaria no explica la inflación. Claro que el dinero es fiduciario de credibilidad y de productividad. ¿A quién le falta ser productivo? Pero en un momento donde tenés capacidad instalada utilizada al 50%, vos podés emitir. Donde tenés desempleo, vos podés emitir. O sea, claramente todavía hay margen para emitir para que recién después, cuando tenga la capacidad instalada utilizada al máximo, que tengan pleno empleo, como puede haber pasado en el año 2015, que teníamos una capacidad instalada al 80, teníamos un desempleo del 4,8, del 5, y ahí recién se estaba viendo una inflación del 1,3, 1,4 mensual. Vos fíjate que no tiene nada que ver, la inflación se explica por los tarifazos, por la devaluación, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri. Es clarísimo que la emisión monetaria poco tiene que ver con la inflación. De hecho, en el gobierno lo sabe, Martín Guzmán lo sabe, pero bueno, en el momento de reestructuración de deuda con el Fondo Monetario Internacional, ellos piden ajuste fiscal y parece que ser algo por ahí viene la explicación de por qué no se asiste más a la gente con emisión monetaria. Bueno, y por último, para no molestarte más, hablaste de Martín Guzmán, le dijeron que era sacachispas y le terminó ganando al Barcelona, al PSG, al Manchester United. Al final, ¿cómo lo ves de aquí para adelante? Sí, Martín Guzmán, te digo, realmente yo lo conozco de antes. Yo tengo diálogo con él, lo conozco de la facultad, de la Universidad de Buenos Aires, de varias charlas que yo concurrí, hemos charlado, nos conocemos, nos debemos una comida. Digo, realmente es un pibe muy capacitado, con mucha personalidad y con un respaldo internacional terrible. Digo, más allá de todo lo que es él técnicamente como persona, tiene un respaldo internacional de economistas que piensan en la gente, en el pueblo, en las mayorías, que piensan en la distribución del ingreso, en el progresismo muy grande. Joseph Stiglitz y un grupo de economistas también muy importantes, 5 o 6 premios Nobel. O sea que yo estoy contento y orgulloso de tener un ministro de Economía como Martín Guzmán. Bueno, nos das por lo menos esperanza, ¿no? Este momento difícil, que algunos comercios la están pasando mal, las pymes también, yo creo que también nos tenemos que reinventar y es parte de este momento. Te mando un abrazo gigante, te agradezco que siempre estás dispuesto para charlar con nosotros. No, muchas gracias a vos, gracias por la consideración y saludos a todos tus televidentes.